Diputado Ariel Bermúdez. Bueno, voy a tratar de llegar al final. Bueno, primero formalmente al partido, a todos los hijos que él tenía en el partido que siempre defendía, a su lucha dentro de su mismo partido, que él siempre se reflejaba y era, como dijo Rubén, alguien que pusimos en la Cámara de Diputados el nombre de Lisandro Latorre, por su insistencia, porque a veces nos preguntábamos, ¿por qué eso tan insistente, Gaby? A la familia, a la cual conocía, a la cual quería, a la cual él siempre me mentía. Cuando íbamos a algún lado te decía, ¿vos vas solo? Sí, yo voy solo. Después llegaba con toda la familia, 10 militantes del PDP, y vos veías que llegaba a tu partido y te puteaban todos, digamos, diciendo, ¿cómo viajan todos menos nosotros? Y siempre ese era el Gaby, ¿no? Yo lo quiero recordar con alegría. Perdón. El Gaby hace milagro a veces, ¿no? Le hizo llorar a la Galaxia y a mí. Yo creo que a veces ni los mozos se arriman a servirnos a nosotros tres cuando nos ven. Siempre digo que los mozos los tiran en el café porque les da miedo ver nosotros tres juntos. Pero bueno, la verdad que tengo muchas anécdotas y me gustaría recordarlo con algunas de aquellas anécdotas que yo viví. La primera es que me escribió antes de fallecer, me preguntó si había sesión, me preguntó por otra cosa más que siempre le interesaba a él, que no hace falta que la sociedad se entere. Le digo, yo no sé nada, a mí no me dieron nada. Y me dijo, bueno, ¿hay sesión? Creo que sí. Dice, adiós animal, me puso. Acá está escrito. Y a la noche falleció. Anécdotas tengo un montón con él. Ustedes saben de la relación que yo tenía con él de amistad, que era mi amigo, que aparte de ser un referente político, era la persona que yo cuando estaba bajoneado hablaba y nos poníamos de acuerdo en el sentido de que éramos bastante cabrones los dos. Muchas anécdotas, que eso es lo que me hace recordarlo bien. Le puedo contar un par. Una que siempre le robaba el cargador acá, ¿no? Él siempre cargaba el cargador ahí, yo se lo sacaba, cargaba el mío y me lo llevaba. Y después me estaba llamando toda la semana, dame el cargador, yo lo tengo, lo tiene Carlito del Frade, le decía yo. Carlito es incapaz de sacarme el cargador, dámelo, me decía. Después otra que me hizo muy grande fue, Antonio estaba muy enojado porque yo había firmado un acuerdo de Carrió. Imaginen cómo estaba Antonio. Algunos saben la historia. Entonces le digo, mirá, yo con Antonio tengo diferencia de edad, yo lo veo como el gobernador, haceme el favor, anda a hablar con él, calmalo un poco. Déjame a mí, animal, es mi amigo, mi hermano, dice. Bueno, entra a hablar con Antonio. Antonio le pide a una persona que había sido muy acercada a él cuando estuvo en las parejas, que lo acompañemos a un lugar, que había sido sodero de él, y después fue diputado provincial. Tarda como 40 minutos y dice, vos esperame acá. Yo lo espero en la puerta. Sale, me dice, está todo bárbaro con Antonio. Una barbaridad, como anda tranquilo. Imagínate, yo entro a hablar con Antonio en un privado donde Antonio es muy más calentón que Gaby y yo. O sea, parece que Galassi el malo es él. Entonces me mira, me deja hablar, me explayo, le digo a Antonio, usted fue gobernador, quiero hacer esto, qué sé yo. ¿Qué? Me dice, tómatela de acá. Después lo logró hacer, vos firmaste con alguien que lo tenés que firmar. Y bueno, después fuimos de viaje, y en ese viaje, que fuimos, creo que fue la elección de Trump, el diputado que mandó, el diputado Bofatti, se vino, aunque ustedes no lo crean, con el repartidor del pueblo, hasta Buenos Aires. En el medio lo mordió un perro. Imagínense, yo no lo esperaba más. Agarré con Mascheroni, nos fuimos al VIP, comamos algo, y Gaby se quedó esperando a la misión que le había dado Antonio. Esperarlo a Solís, que tenía que venir de su pueblo y tenía que estar al lado de él. Dice, ustedes me van a pagar la venganza, ustedes van a ver. Bueno, llega Solís, imaginen cuando llegó Solís todo mordido por el perro, todo ensangrentado. Y Solís no llegaba y teníamos que marcar y llamaba y dice, no, estoy repartiendo en tal pueblo, ya llegamos. Llega el diputado, nosotros, todo trajes, que ha visto todos los trámites del aeropuerto. Llegamos a Estados Unidos, le digo, Gaby, haceme un favor, le digo, vos que hablás inglés o entendés más o menos lo que es la máquina para ingresar, haceme ingreso. Yo veía que todos los diputados pasaban por este lado y a mí me mandaron a otra cola, donde había 3 personas nada más, donde le hacían 500 preguntas porque el señor había puesto, ¿a qué viene usted a Estados Unidos?
A trabajar puso. Después de 2 horas de comerme la cola, viendo cómo se reía, me pasó lo mismo cuando me pasó con Antonio, cuando salí de la oficina de Antonio, me estaba esperando el Gaby tirado en el piso, me dice, ¿cómo te fue? Casi me mata, le digo, gracias, amigo. Así que estuve 2 horas en Estados Unidos esperando el trámite mientras todo lo demás se iba. De estas y de 1000 anécdotas con el Gaby, y la verdad que aparte de haber conformado el Frente Progresista, y él era un baluarte de eso, después de Unidos, creo que en el cielo hay una reunión, debe estar Miguel, él, reunidos ahí hablando de política, hablando de lo que viene de cada uno de nosotros. Fue la generación muy cercana a nosotros que, como dijo Rubén, pasó la democracia, pero por sobre todo nos enseñó a ser buena persona y que éramos un equipo, ¿no? Algo que en política a veces se pierde, que lo colectivo vale, que el otro vale, y que a veces pensando diferente, últimamente fuimos a comer hace poco con Carlito, y nosotros tenemos diferencias políticas, pero no teníamos diferencia de hablar de la familia, de los amigos, de la política, porque uno hace política para cambiar la realidad de la gente y un montón de cosas más. Estamos poniendo viejos ya, empezamos como pibes militantes en los partidos grandes, otros hicimos otro camino, y él siempre fue grande para nosotros. No únicamente porque siempre le decíamos que era grande por la edad, sino que era el que nos enseñaba y nos guiaba a veces cuando estábamos muy enojados a bajar con un chiste, como decía Rubén. Así que bueno, mi saludo a la familia, a los hijos, lo cargaba mucho con sus hijos y él lo quería mucho, a su club, que seguramente lo va a extrañar, porque él daba la vida también por su club, y a todo el legado que dejó de pibada de un partido donde yo siempre le decía que eran todos mayores. Mi abuelo era del PDP y se escribía con Lisandro de la Torre, y siempre decía que era un partido, viste, que era de la época anterior, y que yo le decía, la única forma que ustedes ganan elecciones es en los cementerios, digamos, porque ahí están todos los afiliados de ustedes. Y él se enojaba, pero después se reía un rato y me bromaba a mí diciendo que el creo va a los congresos y no fui a 600. Esa era la cargada típica de nosotros, y creo que nosotros como compañeros de militancia lo vamos a recordar, y seguramente ya vamos a proponer alguna placa o algún recuerdo en este recinto donde él tantos años estuvo, donde lo vivió, donde lo sintió y donde nos enseñó. Nos enseñó que la política vale la pena hacerla, que los jóvenes tienen que seguir el legado y que, bueno, se fue un político, más se fue un amigo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le faltó contar alguna anécdota, que cuando empezaba a hablar lo llamaban por teléfono y yo, que estaba sentada al lado de él y él no sabía bajar el volumen, me terminaba dando el celular y yo sé que venía de allí. Diputada de Ponti, tiene la palabra.